Muy buenas chicos, bienvenidos a Total. El Gran Premio de Mónaco 2025 es ya historia, una cita que quedará marcada por el experimento de las dos paradas obligatorias que a priori prometía generar algunas alternativas extras dentro de la parrilla para ver cambios de posiciones imposibles naturalmente en las calles del Principado, pero bajo mi punto de vista ha terminado siendo un quiero y no puedo, ya que es cierto que por la parte positiva dio mucha incertidumbre, no solo antes, sino durante la prueba, pero a la hora de la verdad no se transformó en cambios de posiciones, donde queremos, que es en la parte alta de la parrilla. Para muestra un dato del top 10, Ocon, Lawson, Albon y Sainz cambiaron posición aumentando un lugar y fue por el abandono de Fernando Alonso. De no haber sido por este, el top 10 se habría mantenido inmóvil desde la vuelta 1 a la vuelta 78. No solo esto, sino que añadió una capa de complejidad enorme, especialmente para el nuevo público, al que le habrá sido muy difícil el seguir la carrera, y no es la estrategia ideal, nunca mejor dicho, si se quiere atraer a un público nuevo. Pero es que además ha ahondado en la principal crítica a Mónaco. Con estos coches modernos es imposible adelantar ni yendo 5 segundos más lento que tu rival. La carrera para el top 10 se ha convertido en un gestionar y esperar al hueco, simple y llanamente, y para pilotos fuera del top 10, rodar cual autobús, parando al pelotón para abrir huecos a sus compañeros, o ya, si estabas muy retrasado, entrar rápido a hacer las dos paradas en las primeras vueltas y aguantar para rascar alguna posición. Ha sido interesante ver cómo los pilotos y equipos se han enfrentado a este reto diferente. Si fuera factible adelantar, podría haber sido increíble, pero es que es inviable, lo que ha llevado a ser algo anticlimático. Y para ser testigos de una mejor carrera en este escenario, veremos en 2026 con los nuevos monoplazas, pero parece que habrá que modificar el trazado o simplemente aceptar que el Gran Premio de Mónaco es diferente, con sus pros y sus contras. Gracias a esa monotonía que ha reinado con un solo Virtual Safety Car inicial y un experimento que a la hora de la verdad no tuvo tanta afectación, hicieron el día más plácido para los que ayer brillaron en la clasificación, como es el caso de Lando Norris, que obtiene la sexta victoria y la más prestigiosa de toda su carrera deportiva. Ganar en Mónaco no es moco de pavo, la segunda de este 2025, y aprieta el mundial hasta los 3 puntos de diferencia. Consiguió mantener la posición en la salida a pesar de la pasada de frenada en la primera curva, que seguro puso a más de uno el corazón en un puño, y gestionó de maravilla la prueba desde el liderato, superando McLaren efectivamente el reto de las dos paradas, ya que además tenían una ventaja exclusiva dentro de la zona alta, que tenían ahí a sus dos pilotos para protegerse mutuamente, algo que utilizaron genial, controlando a Leclerc a pesar de la presión final para reinar en estas calles que bien conoce. Puñetazo encima de la mesa de Lando, así sí. Oscar limita daños en un fin de semana donde no se encontró tan cómodo. Pudieron salvar la posición con Verstappen, que trató de presionar sin éxito tanto en pista como desde el muro, pero a pesar de una mala parada de McLaren con el australiano que le dejó ciertamente vulnerable, no cayeron, se libraron de esa presión con facilidad, y esta es la actitud con la que un campeón del mundo debe afrontar un fin de semana que no es tan favorable. Ayer arriesgó al límite para abrirse el podio, y si no se puede ganar, pues un podio no está tan mal cuando no se tiene ese feeling. Hay que sacar la calculadora y acaparar el máximo de puntos posibles. Cuando se puede, a por la victoria. Cuando no, maximizar oportunidades, y esa labor la completó con éxito Oscar, esperando volver a atacar en el Gran Premio de España. Leclerc intentó por todos los medios romper la barrera de Lando Norris, pero nunca hubo una grieta por la que colarse, ni del piloto inglés ni desde el muro. Salió perfecto el monegasco, casi pone nervioso a Lando, pero aguantó. A partir de ahí trató de echarse encima, estando listo para atacar en las paradas. El problema es que estaba ahí Piastri, y si intentaban un undercut, el australiano habría bajado el ritmo para abrir un hueco, tal como hicieron los de fuera del top 10. Ventajas de tener tan bien posicionados a tus dos coches, te da vida y se la quita a tus rivales, algo que ahogó a Leclerc y Ferrari. Sin opciones
estratégicas con las que atacar. Charles trató de presionar en el último stint cuando Norris intentaba evitar el aire sucio de Verstappen, pero no falló gravemente, teniendo que se conformar con el segundo lugar. Ayer ya se había vendido todo el pescado. Por nada, por pequeños detalles, se le escapó la pole y por ende también la victoria. Que por esto se haya escapado lo hace tremendamente frustrante, ya que quería repetir la épica del 2024 ganando en casa. Aún así, el resultado es fabuloso para Charles, para Ferrari. El SF25 cobró vida este fin de semana con un ritmo espectacular también en carrera. Iban por la victoria, mostrando cuán complicado es extraerlo, pero el potencial que tiene esta máquina. Esperan usarlo como un acicate, y desde el Gran Premio de España, con la nueva directiva técnica y las evoluciones que llegarán a posteriori, contramedidas para poder desbloquear todo el rendimiento que tiene con constancia, empezar su verdadera temporada 2025. Que este resultado haya sido un antes y después. Hamilton completó unas 78 vueltas sin errores, superando a la zona media, limitando daños tras la sanción de ayer mediante un overcut en la primera parada, que fue su mejor momento, esa parte del stint donde tiró con muchísima velocidad, pero sin brillantez desde ahí, sin nadie delante, nadie detrás, solo, sin un ritmo excesivo para presionar a los de delante, cayendo estrepitosamente. Nada que pudiera hacer y nada que pudiera hacer la zona media para tratar de alcanzarle, lo que hizo muy plácido su final de carrera. Podría haberse tomado un café relajadamente, demasiado relajadamente, a 47 segundos de la cabeza terminó, lo cual es una barbaridad. El daño ayer estaba más que hecho con la sanción y hoy Luis encima sufrió, solo pudiéndose limitar daños. Verstappen no pudo pasar del cuarto lugar que consiguió ayer tras la sanción de Luis, y eso que tuvo alguna pequeña opción, estando en las dos paradas en el límite del bien y del mal de hacer el overcut a Piastri. Quedó a escasas décimas del pase. Podían haberlo intentado aún así, pero no estuvieron vivos estratégicamente desde el equipo de las bebidas energéticas, especialmente en la vuelta 24 a 25, donde Piastri estaba a 20 segundos del holandés, justos cuando más o menos se pierde eso en la parada, pero esperaron y se agotó esa minimísima opción que tenían. Ya después se la jugaron con la segunda parada, a tratar de esperar el safety car, el virtual safety car, la bandera roja, tirando los dados en el casino de Mónaco, pero no tuvo resultado, teniéndose que conformar con ese puesto con el que no estará muy contento. Estos altibajos de rendimiento no serán admisibles para el holandés, ya que le están alejando del campeonato, y el Gran Premio de España será clave en su devenir, como ya advierte Jos Verstappen. Para su Noda es simplemente milagroso el haber acabado la carrera, teniendo en cuenta esas imágenes que estáis viendo en pantalla. Se lo llevó puesto Gasly. Paró en la primera vuelta acertadamente con el Virtual Safety Car, pero la segunda también deberían haberla anticipado, ya que se comió varios tapones de pilotos sin hacer nada al respecto, entrando finalmente en la penúltima vuelta por obligación, cruzando la línea de meta 17º. Aún así, el tope era el 12º, pero ni eso. Torpes en general hoy, desde el muro de Red Bull, lo que limitó las ya acotadas opciones de hoy. Racing Bull es la que abrió el camino a todo el mundo, el ejemplo a seguir. Vaya jugada maestra de los de Faenza. Excelente trabajo el de Lawson, haciendo un tren detrás de él desde el 9º lugar. Espectacular. Eso sí que era una procesión y no las de Semana Santa, rodando hasta 5 segundos por vuelta más lento que la cabeza de carrera, consiguiendo retener efectivamente a todo el paquete para abrir un hueco tremendo a Hadjar, que aprovechó para hacer sus dos paradas, quitárselas de encima y confirmar un sexto puesto brutal para él individualmente en un escenario donde los focos te apuntan a la cara. Vaya fin de semana del francés, ritmo, seguridad, confianza, que se consagra. Solo permitió el pase del inevitable de Lewis Hamilton. Lawson vio recompensado este esfuerzo, ya que por detrás copiaron su estrategia, abriendo un hueco que aprovechó para hacer sus respectivas paradas y confirmarse también dentro del top 10, con un 9º que fue ascendido al 8º tras el abandono de Alonso, terminando pegado a Ocon, su compañero, a Hadjar, aunque no se podía pasar. Gran trabajo en equipo del neozelandés, sólido. Su fin de semana se la sacaron en conjunto sin más. Vaya lectura y qué ejecución. Todo salió a pedir de boca. Y no quitamos la sonrisa de la cara, ya que Haas completa un día perfecto dadas las condiciones.
puede aprovechar por un lado la gran posición de partida de Ocon, que ayer ya había hecho el trabajo con una maravillosa sesión activando la simbiosis con el UF25, voló el francés y se aprovechó cual ratilla de la estrategia de los Racing Bulls para poder hacer sus dos paradas sin mucho calentamiento de cabeza, y el abandono de Alonso le aupó un lugar más que ya había conseguido de forma virtual antes de dejar la pista el piloto español con un overcut. Además, con ritmo, llegando a la parte trasera de Hadjar, que a su vez lo trataba de aprisionar para que Lawson llegara e intentara el sobrepaso con gomas blandas al final de la prueba, pero ni Esteban tuvo oportunidad con su compatriota ni Lawson con el de Haas. Por fin pueden sacar un buen resultado de las calles de Mónaco, que habían sido históricamente esquivas. El UF25 se encendió y Ocon lo hizo también. Sobresaliente el fin de semana de Esteban. Pero no solo lo bordó ese lado del garaje, sino con Berman aprovecharon las dos paradas obligatorias, haciéndolas muy temprano en la carrera, que fue la estrategia ideal para esos pilotos que estaban fuera de posición en la parte trasera, mientras esperaba plácidamente en el pelotón a que el resto se detuviera, ascendiendo paulatinamente hasta el 12º, que desde el 20º en Mónaco es una gran remontada. Fue de los pocos en aprovechar efectivamente esta obligatoriedad de las dos paradas. Trabajazo en equipo el de Williams, que también jugó a ese juego de abrir huecos, pero en su caso también a los relevos, copiándole la estrategia a los de Racing Bulls para frenar al pelotón por partida doble, primero con Sainz desde el 11º, que se convirtió en 10º tras el abandono de Alonso, abriéndole el hueco a Albon para hacer las dos paradas, pero es que fueron a por el más todavía. Alex dejó pasar a Carlos y fue el tailandés el que se dedicó a hacer el tapón para abrir el hueco a Sainz y que pudiera hacer sus dos paradas, quitarse ese trámite, confirmando a ambos Williams dentro del top 10. Suman puntos para limitar daños en un fin de semana que ayer se puso cuesta arriba cuando tenían potencial más que claro para pelear por ser de nuevo el mejor del resto. Así está la parrilla, no puedes despistarse, y en esta ocasión volvieron a aparecer pequeños fallos operativos que están haciendo que dejen puntos por el camino. Aún así siguen destacados en este 5º lugar del Mundial de Constructores, a la espera de que en el Gran Premio de España puedan volver a atacar. Lo de Mercedes ha sido un esperpento nivel Dios. ¡Qué inoperancia! ¡Madre mía! ¡Qué 78 vueltas más frustrantes! Se comieron todos los tapones enteritos. El de Lawson, el de Sainz, el de Albon. Pero bueno, a ver, esto te puede pasar. Son cosas de las carreras en Mónaco. Pero lo grave es no reaccionar, no hacer absolutamente nada. Es que yo me imagino a un fan de los de Brackley tirándose de los pelos y gritándole a la pantalla a cada vuelta. Es que era la 50, quedaban 28 para el final y estaban Russell y Antonelli 11º y 12º aprisionados tras Albon, rodando 5 segundos más lentos que la cabeza por vuelta y sin haber hecho aún ni una sola parada de las dos obligatorias, cuando el resto de la parrilla ya habían hecho mínimo una detención. Incluso las dos, varios pilotos, con Russell ya desesperado, quejándose de los tapones, que entiendo la frustración, pero no hicieron nada fuera de la legalidad los otros pilotos. Simplemente estaban gestionando la carrera a su manera. Mientras no causen ninguna situación de peligro, todo está bien, y no la causaron. No hay que echarle la culpa a los demás, la culpa es vuestra por no reaccionar y tratar de poner una solución. ¿Qué aportó George de su propia cosecha? Un tanto dudosa esa ejecución con una jugarreta antideportiva, adelantando a Albon, saltándose la chicane de después del túnel, sancionándole con un drive-thru desde la FIA. Lo cierto es que le salió bien la jugada, porque aún así salió al hacerlo delante de Albon, que seguía abriendo un hueco, y le permitió completar la primera parada en ese hueco, y Antonelli siguió la retención del pelotón para hacer la segunda parada y confirmar el 11º puesto. Es vergonzoso esto, que saques beneficio de una ilegalidad y la sanción no haga justicia. Aprovechó el bug George exponiendo la situación actual de la FIA, que debería haberle puesto un stop and go, la sanción más severa posible antes de la bandera negra, para que como mínimo volviera a pelotón y pagara gravemente el tratar de burlar el reglamento, que es lo que hizo, ni más ni menos, sentando esto un precedente muy peligroso. Burló el reglamento
y sacó un beneficio de ello. Esto es inadmisible, más propio del videojuego de Fórmula 1 que una competición seria. Lo que hizo George es lo que se me ocurre a mí cuando estoy en el videojuego del Fórmula 1, pero es un videojuego, esto no es serio. Lo de Mercedes fue ridículo. Si no se hubiera cometido esa infracción, si hubiera transcurrido naturalmente la prueba como debería, habrían acabado último y penúltimo, como hizo Antonelli, que quedó último. Tuvieron las dos paradas obligatorias, un virtual safety car, tapones con los que parar sin tanto daño. No aprovecharon nada, destruyendo la carrera de sus dos pilotos, que ya ayer estaba obviamente resquebrajada. Fin de semana para olvidar, por suerte el Gran Premio de España está aquí a la vuelta de la esquina para hacerlo. Sólido domingo el de Colapinto y vivos estratégicamente desde el muro de Alpine para aprovechar la única ventana que tenían. Vamos a hacer las dos paradas temprano, nos ponemos en la cola del pelotón con paciencia y vamos ascendiendo conforme el resto tenga que hacer sus dos detenciones. Franco ejecutó el plan sin contratiempos, sin errores, que era lo que necesitaba para llevarlo al éxito, ascendiendo hasta el 13º lugar, que desde el 18º en el que partía fue una contundente remontada en un circuito como este, igualando el mejor resultado ya en su segundo Gran Premio que el que tenía hasta la fecha Jack Doohan. Y más importante que esto, en un fin de semana que ha sido desafiante, individual y colectivamente, se va con un buen sabor de boca que le dará confianza para afrontar el siguiente examen que llegará en el Gran Premio de España. Aunque su carrera estuvo a punto de acabar a las primeras de cambio junto a la de su compañero, lo cual habría sido una debacle para Alpine, pero estuvo atento en los retrovisores del argentino para esquivarlo, ya que Gasly en la vuelta 8 se llevó puesto a su Noda a la salida del túnel y saltándose la chicane ya sin control de la 525 casi juega a los bolos también con Franco. Por suerte no fue el caso y acabó solamente ahí la carrera del francés. Según nos reportan, fue debido a un problema de frenos, por lo que se abalanzó tan abruptamente hacia el piloto de Red Bull. Una lástima porque incluso habían hecho una mejor estrategia con Pierre al dividirlas entre ambos, habiendo parado bajo el virtual safety car. Aún así, los puntos eran un imposible aquí y es un toque de atención duro para Alpine, pero la realidad, sus rivales se escapan y deben cambiar el rumbo desde el Gran Premio de España con la nueva directiva técnica, aportar evoluciones o si no, la temporada se puede hacer muy larga. Sauber no jugó bien sus cartas con las dos paradas obligatorias con las que tratar de avanzar, con Bortoletos que casi no pueden ni intentarlo tras su accidente en la primera vuelta. Completó un adelantamiento en la salida para enmarcar en Loeb y nunca mejor dicho, ya que fue el único de la carrera. Se lo hizo Antonelli por el exterior, fue preciosísimo el momento. Al devolvérsela, el italiano se sorprendió, el brasileño, acabando en el muro. Es que no hay espacio. Así terminó los únicos intentos de lucha de sobrepaso en esta prueba. Es triste, pero así fue. Pudo reemprender la marcha, el que hubiera tantos tapones, el de engancharlo de nuevo, pero la elección de gomas por parte de Sauber fue nefasta, teniendo que parar no dos, sino tres veces, limitando su resultado al subestimar la degradación de la goma blanda. No sé si es que su lado del garaje no se enteró que eran dos paradas de las obligatorias, no tres. Terminando 14º, que ni tan mal, teniendo en cuenta su montaña rusa de emociones, que fue este Gran Premio de Mónaco. Fue protagonista de la prueba, Gabriel, sin duda. Hülkenberg hizo dos paradas, pero la segunda demasiado tarde, cuando había pasado inmóvil demasiado tiempo en el pelotón retenido, acabando 16º. No estuvieron finos operativamente. Alonso nos vuelve a romper el corazón con otro abandono que llegó en el peor momento posible. Los puntos le están siendo esquivos. Desde la vuelta 15 reportó problemas de motor que se agravaron hasta decir basta cuando estaba rodando séptimo. Mala suerte que está teniendo. Destacar que Fernando ya se había cabreado con Aston Martin por la radio debido a sus decisiones estratégicas dudosas que permitieron el pase de Hamilton fácilmente tras la primera parada, no teniendo opciones con Hadjar y le pusieron en peligro con Ocon, aunque tampoco hubiera cambiado el desenlace. Stroll, partiendo penúltimo, reaccionó rápidamente haciendo la primera parada temprano, pero no la última, que fue en las vueltas finales, comiéndose todos los tapones. Si no te quitabas de encima las dos paradas en las primeras vueltas, estabas sentenciado. Igualmente el máximo era el 12º y terminó 15º. Sensaciones mixtas este fin de semana en Aston Martin, según qué lado del garaje mires. Difícil de leer, para mí fue algo más
propio de Fernando que de las bondades de la MR25 en las calles del Principado, pero ganas de España para descubrir junto a la nueva directiva técnica dónde están verdaderamente los de verde en este momento. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.